Tres cazas modernos rodearon el pequeño avión de los años 60. Sus pilotos pensaban que sería una interceptación de rutina. Pero cuando el joven piloto se acercó lo suficiente para leer las marcas en el fuselaje, gritó por la radio palabras que nadie esperaba escuchar. Ese código no debería existir. Pues bien, ¿quién era esa mujer y por qué una sola marca hizo que toda una base militar se pusiera en alerta? Los códigos descoloridos en aquel F-5 Tiger de 1962 no solo identificaban una aeronave, identificaban un fantasma del pasado que había regresado para recordar a todos que algunos secretos nunca mueren realmente. El problema era que según todos los registros oficiales, ese escuadrón nunca había existido. Isabela Vega nunca había pretendido convertirse en el centro de una crisis militar internacional. Pero a veces, el destino tiene planes más grandes que nuestras intenciones. A los 38 años, había dedicado los últimos 5 años de su vida a restaurar meticulosamente el F-5 Tiger que una vez pilotó su padre, el legendario comandante Eduardo Vega. Para ella, no era solo un proyecto de restauración, era una conversación constante con un padre que había perdido cuando tenía apenas 16 años. El hangar abandonado en las afueras de la ciudad había sido su santuario durante todo este tiempo. Cada tornillo, cada cable, cada superficie de control había sido reconstruida siguiendo especificaciones exactas que había encontrado en manuales técnicos clasificados que su padre había guardado en secreto durante décadas. Isabela había gastado todos sus ahorros como instructora de vuelo civil en este proyecto obsesivo, trabajando 12 horas diarias para devolver la vida a una máquina que representaba mucho más que metal y combustible. Durante los primeros meses de restauración, Isabela había descubierto documentos que revelaban la verdadera naturaleza del servicio de su padre. Fotografías descoloridas mostraban operaciones en territorios que oficialmente nunca habían sido visitados por fuerzas militares. Informes manuscritos describían misiones que habían prevenido conflictos internacionales, salvado vidas de civiles en zonas de guerra y neutralizado amenazas que el público nunca supo que existieron. La mañana del incidente había comenzado como cualquier otra. Isabela realizó su inspección previa al vuelo habitual, sus manos deslizándose sobre la superficie de aluminio que había pulido hasta el brillo perfecto. Cuando encendió los motores del F-5, el rugido familiar llenó el hangar como siempre lo hacía. Pero ese día, algo era diferente. Era el aniversario número 22 de la muerte de su padre. Y Isabela había decidido que era momento de llevar el avión al cielo por primera vez en su vuelo de prueba más ambicioso. No tenía planes de convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. No tenía intención de violar el espacio aéreo restringido. Solo quería sentir, por unos minutos, lo que su padre había sentido cuando volaba esa misma máquina en operaciones que nunca habían sido reconocidas oficialmente, pero que habían cambiado el curso de conflictos internacionales. Perdida en sus pensamientos y emociones, Isabela se desvió gradualmente de su plan de vuelo original. Las coordenadas que había memorizado se difuminaron mientras su mente viajaba 22 años atrás, recordando las pocas historias que su padre había compartido sobre sus días como piloto de pruebas en operaciones clasificadas. Cuando finalmente miró sus instrumentos de navegación, ya estaba demasiado tarde. Se encontraba directamente sobre la zona de entrenamiento militar más sensible del área, un espacio aéreo tan restringido que ni siquiera aparecía en los mapas civiles de navegación. Los sistemas de radar de la base militar detectaron su presencia inmediatamente. Para los operadores de control de tráfico aéreo, ella era simplemente una aeronave no identificada en territorio prohibido, posiblemente hostil y definitivamente no autorizada. Los protocolos de seguridad se activaron automáticamente, y en cuestión de minutos, 3 F-18 Super Hornets fueron desplegados desde la base aérea cercana con órdenes claras: interceptar, identificar y escoltar fuera del área restringida. El teniente comandante Rafael Morales, líder de la formación de interceptación, tenía 28 años y una confianza absoluta en sus capacidades como piloto de caza. Recién ascendido después de completar misiones de combate en zona de conflicto, Morales veía esta interceptación como una tarea rutinaria que probablemente involucraría a algún piloto civil perdido que había cometido un error de navegación. Su actitud cambiaría dramáticamente en los próximos minutos. Junto a él volaban el teniente Carlos Mendoza y la teniente María Santos, ambos pilotos jóvenes con entrenamiento de última generación pero sin experiencia real en situaciones que desafiaran sus suposiciones sobre la superioridad de la tecnología moderna.
Para ellos, interceptar una aeronave de los años 60 parecía casi insultante, como usar un martillo para partir una nuez. Morales había crecido en una generación de pilotos que dependía completamente de sistemas computarizados avanzados, pantallas de radar multifuncionales y asistencia de vuelo automatizada. Su formación había enfatizado la superioridad tecnológica sobre las técnicas tradicionales de vuelo manual, creando en él una actitud despectiva hacia cualquier cosa que no fuera de última generación. Cuando los F-18 se acercaron al F-5 de Isabela, sus primeras comunicaciones por radio llevaron toda la arrogancia de la juventud enfrentándose a lo que percibían como tecnología obsoleta. Aeronave no identificada, transmitió Morales con un tono que mezclaba autoridad con diversión apenas disimulada. Ha ingresado a espacio aéreo militar restringido. Identifíquese inmediatamente y explique su presencia en esta zona. Isabela sintió que su corazón se aceleraba al escuchar la voz oficial en su radio. Se dio cuenta inmediatamente de la gravedad de su error y respondió con la mayor formalidad que pudo reunir. Torres de control. Aquí aeronave civil registrada noviembre 7 Alfa Zulu 4. Parece que he navegado incorrectamente hacia su área de operaciones. Solicito permiso para cambiar rumbo inmediatamente y retirarme. La respuesta de Morales llegó rápida y sin compasión. Negativo. Noviembre 7 Alfa. Será escoltada a nuestras instalaciones para inspección completa. Mantenga su rumbo actual y no intente maniobras evasivas. Casas militares en formación para escolta obligatoria. Fue entonces cuando comenzaron los comentarios despectivos que cambiarían todo. Morales, creyendo que su canal de comunicación estaba configurado solo para frecuencia interna, comenzó a conversar con sus compañeros de escuadrón de una manera que revelaba exactamente lo que pensaba sobre la situación. ¿Pueden creer esto?, dijo Morales a Mendoza y Santos a través del canal interno, sin darse cuenta de que Isabela también podía escucharlo. Alguna coleccionista rica jugando con su juguete vintage y pensando que puede volar donde se le antoje. Probablemente ni siquiera sabe cómo funciona la mitad de los instrumentos en esa reliquia. Mendoza se rió abiertamente. «Comandante, apuesto a que es alguna heredera que compró esa pieza de museo en una subasta y ahora cree que es piloto de combate. Estos civiles ricos siempre piensan que el dinero puede comprar habilidades». Santos, la única mujer entre los pilotos de F-18, añadió su propio comentario cargado de sarcasmo. «Lo que me molesta es que probablemente pagó más por restaurar esa chatarra de lo que ganamos nosotros en 2 años, y ahora tenemos que perder nuestro tiempo de entrenamiento escoltando su paseo turístico». Los comentarios continuaron escalando en tono despectivo. «Miren esa pintura perfecta», continuó Mendoza. «Apuesto a que nunca ha visto una gota de lluvia real. Probablemente la saca del hangar climatizado solo para impresionar a sus amigas en el club de campo». Isabela escuchó cada palabra, sintiendo como la frustración y la ira se acumulaban en su pecho. Estos jóvenes pilotos no tenían idea de lo que estaban menospreciando. No comprendían la historia que volaba junto a ellos, el legado que habían reducido a un juguete vintage y una pieza de museo. Pero su educación militar, heredada de su padre, le permitió mantener la compostura. «Torres de control», respondió con calma profesional. «Confirmo escolta, manteniendo rumbo y altitud actual». Morales ajustó la posición de su F-18 para obtener una mejor vista visual de la aeronave que estaba escoltando. Era entonces cuando su mundo cambiaría para siempre. Al acercarse al costado del F-5, pudo ver claramente no solo la aeronave, sino también las marcas que Isabela había restaurado meticulosamente siguiendo las especificaciones exactas que había encontrado en los documentos de su padre. En el fuselaje, justo debajo de la cabina, había un emblema que Morales reconoció inmediatamente pero que no podía creer que estuviera viendo. Un escorpión negro sobre fondo plateado, con 3 estrellas pequeñas formando un triángulo debajo. Cualquier piloto militar con conocimiento de historia clasificada sabría que ese era el símbolo del Escuadrón Fantasma, una unidad de operaciones especiales que oficialmente nunca había existido. Más impactante aún era el código alfanumérico pintado en letras pequeñas pero legibles, justo encima del emblema. EF-107 Sombra. Este código específico había aparecido en informes de inteligencia durante los años 80 y 90, siempre asociado con operaciones tan sensibles que incluso su mención estaba clasificada en el nivel más alto de secreto militar. Al lado del código principal, Morales notó una serie de pequeñas marcas que inicialmente había pasado por alto. 5 pequeños escorpiones pintados en fila, cada uno representando una misión clasificada completada exitosamente.
Estas marcas de misión eran legendarias entre los círculos de inteligencia militar. Rumores susurrados sobre operaciones que habían cambiado el curso de la historia sin que el público lo supiera jamás. Morales sintió como si le hubieran dado un golpe físico en el estómago. Sus manos comenzaron a temblar en los controles del F-18 mientras procesaba lo que estaba viendo. Durante su entrenamiento en la Academia Militar, había estudiado rumores sobre operaciones de bandera falsa, misiones de reconocimiento profundo y pilotos fantasma que llevaban a cabo trabajo tan clasificado que sus propias identidades eran borradas de los registros oficiales después de cada misión. «Dios mío», susurró por el canal interno, su voz completamente transformada desde el tono arrogante de minutos antes. «Mendoza, Santos, necesitan ver esto inmediatamente. Acérquense para confirmación visual del fuselaje». Mendoza y Santos maniobraron sus aeronaves para obtener mejores ángulos de observación. Cuando las marcas se enfocaron en sus propias líneas de visión, sus reacciones fueron inmediatas y dramáticas. Santos fue la primera en responder, su voz apenas un susurro tenso. «Comandante, ¿esas marcas son lo que creo que son?». Mendoza, cuyo tono burlón había desaparecido completamente, añadió: «Señor, según mi conocimiento de historia militar clasificada, ese emblema corresponde a operaciones que nunca fueron reconocidas oficialmente. ¿Cómo es posible que una aeronave civil porte esas identificaciones?». La transformación en las voces de los tres pilotos fue inmediata y total. La arrogancia había sido reemplazada por asombro, incredulidad y una creciente comprensión de que habían cometido un error de juicio monumental. Morales sabía que había llegado el momento de cambiar completamente el protocolo de la misión. «Control de torre», transmitió, su voz ahora cargada de urgencia y respeto. «Necesitamos clasificación inmediata de la aeronave que estamos escoltando. Hemos identificado marcas que requieren verificación de seguridad del más alto nivel». La respuesta desde el control de tráfico aéreo llegó rápidamente. «Escuadrón interceptor, mantengan posición actual pero suspendan cualquier acción que pueda ser percibida como amenazante. Estamos consultando archivos clasificados y contactando autoridades superiores». En la torre de control, el coronel Patricia Vázquez había sido notificada inmediatamente de la situación inusual. Como comandante de base con 25 años de experiencia en operaciones clasificadas, Vázquez tenía acceso a archivos que la mayoría de los oficiales militares nunca vería. Cuando la descripción de las marcas del F-5 llegó a su escritorio, su expresión cambió inmediatamente. «Traigan todos los archivos del Escuadrón Fantasma inmediatamente», ordenó a su oficial de inteligencia. «Y comuníquenme directamente con esos pilotos interceptores. Necesito hablar con quien quiera que esté pilotando esa aeronave». Los archivos clasificados que aparecieron en la pantalla segura de Vázquez confirmaron sus sospechas más inquietantes. El Escuadrón Fantasma había sido una unidad de operaciones especiales tan secreta que oficialmente nunca había existido. Los pilotos que servían en esa unidad llevaban a cabo misiones de reconocimiento profundo, infiltración y ocasionalmente eliminación de objetivos en territorio enemigo. Todo bajo identidades completamente falsas que eran borradas después de cada operación. El código EF-107 Sombra aparecía en exactamente 3 informes de inteligencia, todos relacionados con operaciones exitosas que habían prevenido conflictos internacionales mayores. El piloto asignado a ese código había sido identificado solo como Comandante Sombra, un as de los pilotos de prueba cuya identidad real nunca había sido registrada en archivos no clasificados. Vázquez recordaba vagamente rumores sobre este piloto específico, un legendario aviador que había completado misiones consideradas imposibles, que había operado detrás de líneas enemigas durante conflictos que oficialmente nunca habían involucrado fuerzas militares, y que había desaparecido de todos los registros después de una última misión clasificada. «Aeronave Civil, noviembre 7 Alfa», transmitió Vázquez personalmente, su voz llevando una autoridad que hizo que tanto Isabela como los pilotos interceptores se sentaran más firmes en sus asientos. «Aquí la coronel Patricia Vázquez, comandante de esta base. Necesito que se identifique completamente y explique cómo obtuvo las marcas clasificadas que porta su aeronave». Isabela sintió que llegaba el momento de la verdad. Durante años había guardado los secretos de su padre, pero ahora se encontraba en una situación donde el silencio podría tener consecuencias graves para todos los involucrados. «Coronel Vázquez», respondió Isabela, su voz firme a pesar del latido acelerado de su corazón. «Soy Isabela Vega,
hija del comandante Eduardo Vega. Esta aeronave perteneció a mi padre, quien sirvió en operaciones clasificadas durante los años 80 y 90. He estado restaurándola usando documentos y especificaciones que él guardó en secreto. El silencio que siguió a esta declaración fue más intenso que cualquier ruido de motor a reacción. En ese momento, el pasado y el presente colisionaron en el espacio aéreo sobre la base militar más segura de la región. Vázquez sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Eduardo Vega no era solo un nombre en archivos clasificados para ella. Habían servido juntos en una misión de rescate en territorio hostil 15 años atrás, una operación tan sensible que incluso ahora no podía ser discutida abiertamente. Vega había salvado su vida y las vidas de otros 6 oficiales cuando su misión de reconocimiento se había convertido en una trampa enemiga. «Isabela», dijo Vázquez, su voz cargada de emoción que luchaba por controlar. «Su padre me salvó la vida. Fue el piloto más valiente con el que jamás serví. Tiene autorización completa para aterrizar en esta base como nuestra invitada de honor». Morales, Mendoza y Santos escucharon esta conversación con creciente asombro. Lo que había comenzado como una interceptación rutinaria de una aeronave civil perdida, se había transformado en un encuentro con historia militar viva. La mujer a la que habían menospreciado minutos antes era la hija de una leyenda, pilotando la aeronave real que había participado en operaciones que habían cambiado el curso de eventos internacionales. «Señora Vega», transmitió Morales, su voz completamente transformada desde el tono arrogante del inicio de la misión. «En nombre de mi escuadrón, quiero disculparme profundamente por nuestros comentarios anteriores. No teníamos idea de lo que estábamos escoltando. Su padre era una leyenda entre nosotros». Isabela permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. «Teniente comandante, ustedes solo estaban cumpliendo con su deber. Mi padre habría entendido completamente su reacción inicial, pero tal vez ahora comprendan por qué algunas aeronaves de los años 60 merecen un poco más de respeto». Mendoza se unió a la conversación. «Señora, si me permite preguntar, ¿cómo logró restaurar una aeronave con especificaciones tan precisas? Los detalles que hemos observado son exactos hasta marcas que la mayoría de la gente nunca habría visto». «Mi padre guardó todo», respondió Isabela. «Documentos técnicos, fotografías clasificadas, incluso piezas de repuesto originales. Pasé 5 años estudiando cada detalle, trabajando con veteranos de mantenimiento que habían servido con él. No es solo una restauración, es una reconstrucción histórica completa». Santos, cuya actitud había cambiado completamente, añadió: «Señora Vega, como la única mujer piloto en nuestro escuadrón, tengo que admitir que estoy impresionada no solo por su habilidad de restauración, sino por sus capacidades de vuelo. Mantener una aeronave de esa era en vuelo estable requiere habilidades que la mayoría de nosotros nunca desarrollamos». La formación continuó hacia la base, pero ahora era completamente diferente. Los F-18 ya no estaban interceptando, estaban escoltando ceremonialmente. Lo que había comenzado como una confrontación hostil se había transformado en una escolta de honor para una pieza de historia militar viva. Cuando se acercaron a la base para el aterrizaje, Vázquez coordinó una recepción que Isabela nunca habría imaginado. Equipos de mantenimiento veteranos que habían conocido a su padre se reunieron en la pista. Oficiales que habían servido con Eduardo Vega durante operaciones clasificadas salieron para ver aterrizar la aeronave que habían creído perdida para siempre. El aterrizaje del F-5 de Isabela fue perfecto, sus ruedas tocando la pista con la suavidad que solo viene de años de entrenamiento intensivo. Cuando apagó los motores y abrió la cabina, se encontró rodeada por una multitud que representaba décadas de historia militar. Vázquez fue la primera en acercarse, extendiéndole la mano con una emoción evidente. «Isabela, es un honor finalmente conocer a la hija de Eduardo Vega. Su padre no solo fue un piloto excepcional, fue un hombre que entendía que algunas misiones trascienden los reglamentos oficiales». Un hombre mayor se adelantó entre la multitud, su postura inconfundiblemente militar a pesar de vestir ropa civil. «Señorita Vega, soy el sargento mayor retirado Miguel Herrera. Fui jefe de mantenimiento del F-5 de su padre durante 7 años de operaciones clasificadas. Ver esta aeronave volando nuevamente», su voz se quebró con emoción, «es como ver a un viejo amigo regresar de la guerra». Isabela aceptó el apretón de manos del veterano, viendo lágrimas en sus ojos. «Sargento Herrera, encontré su nombre en muchos de los documentos de mantenimiento de mi padre. Él siempre decía que un piloto es solo tan bueno como su equipo de mantenimiento». Herrera sonrió a través de sus lágrimas.
Su padre nos enseñó que cuidar el avión era cuidar al piloto, y cuidar al piloto significaba que las misiones imposibles se volvían posibles. Esa aeronave nunca falló porque nunca permitimos que fallara. Otro veterano se acercó, un hombre de unos 60 años con cicatrices visibles en las manos y una medalla militar discreta en el pecho. Señorita Vega, soy el exteniente coronel Roberto Díaz. Volé como copiloto con su padre en 3 misiones clasificadas. Quería que supiera que su padre me enseñó todo lo que sé sobre el coraje. Entre la multitud, Isabela notó a una mujer mayor que se acercaba lentamente, usando un bastón pero manteniendo una dignidad militar inconfundible. Cuando sus miradas se encontraron, la mujer sonrió con lágrimas en los ojos. «Isabela», dijo la mujer con voz temblorosa, «soy Carmen Vega, hermana de tu padre. He estado buscándote durante años desde que supe que estabas restaurando su aeronave». Isabela sintió que las rodillas se le debilitaban. Nunca había conocido a la familia de su padre. Él nunca había hablado de hermanos o parientes. «¿Tía Carmen?», susurró, apenas capaz de creer lo que estaba escuchando. «Tu padre me hizo prometerle que te encontraría si algo le pasaba», explicó Carmen mientras las dos mujeres se abrazaban. «Pero las operaciones clasificadas hicieron que fuera casi imposible rastrearte. Cuando supe que habías restaurado su F-5 y que estabas volando nuevamente, supe que finalmente había llegado el momento de cumplir mi promesa». Este encuentro inesperado añadió una dimensión completamente nueva a un día que ya había sido transformador. Isabela no solo había redescubierto el legado de su padre, sino que había encontrado familia que nunca supo que existía. Carmen continuó, «Tu padre dejó algo para ti, un diario personal que escribió durante sus últimas misiones, junto con fotografías y documentos que quería que tuvieras cuando fueras lo suficientemente mayor para entenderlos. Los he guardado durante todos estos años, esperando este momento». Morales, Mendoza y Santos se unieron al grupo, aún impresionados por los eventos del día. El joven comandante se acercó a Isabela con genuina humildad. «Señora Vega, quiero que sepa que la historia de su padre se enseña en la Academia Militar, aunque obviamente sin los detalles clasificados. Los instructores siempre nos decían que había pilotos cuyos nombres nunca conoceríamos, pero cuyos sacrificios hicieron posible nuestra libertad». Isabela miró a los 3 jóvenes pilotos que habían comenzado el día menospreciando su aeronave y ahora la trataban con respeto genuino. «Teniente comandante, mi padre siempre decía que el respeto se gana a través de las acciones, no a través de los títulos o la tecnología. Ustedes demostraron hoy que cuando se enfrentan con la verdad, tienen la humildad de reconocer cuando estaban equivocados». La conversación fue interrumpida por un oficial de comunicaciones que se acercó corriendo a Vázquez. «Coronel, tenemos una situación de emergencia. Un piloto de reconocimiento ha sido derribado en territorio montañoso hostil. Nuestras aeronaves modernas no pueden realizar aproximación de rescate debido a las limitaciones del terreno y las condiciones meteorológicas». Vázquez frunció el ceño mientras revisaba el informe. «¿Qué opciones tenemos?». El oficial de comunicaciones miró hacia el F-5 de Isabela. «Señora, según nuestros análisis de vuelo, una aeronave con las características específicas del F-5, pilotada por alguien con experiencia en vuelo de terreno difícil, podría ser nuestra única opción para llegar al área de rescate». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Esta era exactamente el tipo de situación para la que su padre había entrenado toda su vida. Misiones donde las reglas normales no se aplicaban y donde el éxito dependía de habilidad, coraje y una aeronave que podía hacer cosas que las computadoras modernas consideraban imposibles. «Coronel Vázquez», dijo Isabela sin hesitación, «mi aeronave está disponible para la misión de rescate. Mi padre me enseñó que cuando hay vidas en peligro, los pilotos reales no hacen preguntas sobre protocolo». Vázquez estudió el rostro determinado de Isabela. «Señora, esta sería una misión voluntaria con riesgos extremos. Las condiciones meteorológicas están deteriorándose y el terreno es traicionero incluso para pilotos con décadas de experiencia en combate». Isabela miró hacia su F-5, luego hacia los rostros de los oficiales y veteranos reunidos. «Coronel, algunas cosas valen el riesgo. Si mi padre estuviera aquí, ya estaría en el aire». Morales se adelantó. «Señora Vega, sería un honor escoltar su misión de rescate. La doctrina militar establece que ningún piloto vuela solo cuando hay vidas en juego». Carmen Vega se acercó a su sobrina, poniendo una mano temblorosa en su hombro. «Isabela, tu padre siempre decía que el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Si decides tomar esta misión, sabes que él estará contigo en espíritu».
Herrera, el veterano jefe de mantenimiento, se acercó también. Señorita, esa aeronave está en perfectas condiciones. La revisé mientras hablaba con todos nosotros. Su padre estaría orgulloso tanto de la máquina como de la piloto. En 2 horas, Isabela estaba de nuevo en el aire, pero esta vez volando una misión real con consecuencias reales. Los F-18 de Morales, Mendoza y Santos volaban en formación protectora, ya no como interceptores, sino como guardianes de una misión que conectaba el pasado heroico con el presente urgente. Las condiciones meteorológicas eran peores de lo esperado. Nubes bajas y vientos cruzados hacían que el vuelo fuera desafiante incluso para pilotos experimentados. Pero el F-5 de Isabela, con sus características de vuelo más predecibles y su menor dependencia de sistemas electrónicos, navegó a través de las condiciones adversas con una estabilidad que impresionó a los pilotos de F-18 que la escoltaban. Señora Vega, transmitió Santos durante el vuelo. Estoy monitoreando las condiciones meteorológicas. Los vientos están cambiando rápidamente. Copiado Santos, respondió Isabela con calma. Mi padre me enseñó que el F-5 puede manejar condiciones que confundirían a aeronaves más complejas. Vamos a estar bien. Cuando llegaron al área de rescate, encontraron el piloto derribado en un pequeño claro rodeado por montañas escarpadas y árboles densos. Las aeronaves modernas habrían requerido demasiado espacio para aterrizar de manera segura. Pero el F-5 tenía exactamente las características necesarias para una aproximación de rescate en terreno difícil. Señora Vega, transmitió Morales, el terreno parece extremadamente peligroso. ¿Está segura de que puede realizar el aterrizaje? Isabela estudió el terreno a través de sus ventanas de cabina, evaluando ángulos de aproximación y distancias de frenado como su padre le había enseñado años atrás. Comandante, mi padre me entrenó para situaciones exactamente como esta. El F-5 fue diseñado para operar desde pistas improvisadas. El aterrizaje fue perfecto. Isabela maniobró el F-5 hasta el claro con la precisión de un cirujano, sus ruedas tocando el terreno irregular con suavidad controlada. El piloto rescatado, herido pero consciente, fue cargado rápidamente a bordo mientras los F-18 mantenían vigilancia aérea desde arriba. El despegue desde el terreno montañoso fue aún más desafiante que el aterrizaje. Isabela tuvo que usar cada técnica que había aprendido sobre gestión de potencia y control de aeronave en condiciones difíciles. Cuando el F-5 finalmente se elevó del claro y se reunió con su escolta de F-18, los pilotos que la acompañaban no podían ocultar su admiración. Señora Vega, transmitió Santos, acabamos de presenciar el tipo de vuelo que define leyendas. Su padre habría estado orgulloso. Durante el vuelo de regreso, el piloto rescatado, un joven teniente llamado Marco Silva, compartió su historia con Isabela. Había sido derribado durante una misión de reconocimiento cuando sistemas electrónicos enemigos habían interferido con sus controles de vuelo. Señora, dijo Silva débilmente, mis sistemas modernos fallaron completamente. ¿Cómo es que su aeronave antigua funciona tan bien? Isabela sonrió. Teniente, a veces lo más nuevo no es lo más confiable. Mi padre siempre decía que las máquinas simples funcionan cuando las complejas fallan. La misión de rescate fue un éxito completo. El F-5, con su agilidad superior y su capacidad de operar en condiciones que desafiaban a las aeronaves modernas, logró aterrizar en terreno montañoso imposible para jets más grandes. Otro piloto regresó a casa porque alguien entendió que a veces la tecnología antigua, guiada por el coraje y la experiencia, puede lograr lo que los equipos modernos no pueden. Cuando regresaron a la base esa noche, Isabela reflexionó sobre cómo un día que había comenzado como un vuelo nostálgico personal, se había convertido en la continuación del legado de su padre. La aeronave que había sido menospreciada como una pieza de museo, ahora era reconocida como insustituible. Los jóvenes pilotos que habían cuestionado el valor de la tecnología antigua, ahora buscaban oportunidades para aprender del pasado. 6 meses después de aquel día transformador, Isabela recibió una invitación oficial para convertirse en instructora consultora en la Academia Militar. Su trabajo sería enseñar a las nuevas generaciones de pilotos técnicas de vuelo que habían sido desarrolladas en eras anteriores, pero que seguían siendo relevantes en situaciones donde la tecnología moderna tenía limitaciones. La historia no se trata de vivir en el pasado, explicó Isabela a su primera clase de cadetes jóvenes. Se trata de aprender del pasado para enfrentar mejor los desafíos del futuro. Cada generación de pilotos construye sobre el conocimiento de quienes vinieron antes.
Los cadetes, inicialmente escépticos sobre aprender de aeronaves antiguas, rápidamente se dieron cuenta del valor de las técnicas que Isabela les enseñaba. Cuando los sistemas electrónicos fallaban durante ejercicios de entrenamiento, los estudiantes que habían aprendido navegación tradicional y control manual de aeronaves consistentemente superaban a aquellos que dependían completamente de asistencia computarizada. Durante uno de sus seminarios, Isabela compartió las lecciones más importantes que había aprendido de su experiencia. El respeto no se basa en la edad de la tecnología, sino en la efectividad de su aplicación. Una herramienta antigua en manos expertas puede superar a la tecnología más avanzada en manos inexpertas. El F-5, con sus marcas clasificadas, había recordado a toda la base que las leyendas no se jubilan. Simplemente esperan el momento adecuado para inspirar a la siguiente generación. Y a veces, todo lo que se necesita para despertar una leyenda es que alguien con suficiente amor y determinación se niegue a dejar que la historia se desvanezca. La historia de Isabela Vega se convirtió en un símbolo de cómo el respeto por el pasado puede informar e inspirar el futuro. Su F-5 Tiger, ahora permanentemente estacionado en un lugar de honor en la base, sirve como recordatorio diario de que el verdadero valor no se mide por la novedad de la tecnología, sino por la calidad del carácter de quienes la operan. Un año después, cuando Isabela publicó las memorias de su padre, usando el diario que Carmen le había entregado, el libro se convirtió en lectura obligatoria en academias militares de todo el continente. Las operaciones que una vez fueron secretos clasificados ahora se enseñan como ejemplos de coraje, sacrificio y la importancia de nunca abandonar a un compañero. Morales, Mendoza y Santos, ahora instructores de vuelo ellos mismos, siempre cuentan a sus estudiantes la historia de cómo aprendieron que las apariencias pueden engañar y que el verdadero valor a menudo viene en formas inesperadas. Nunca subestimen lo que no conocen completamente, les dicen, porque la próxima aeronave que intercepten podría estar pilotada por una leyenda. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre el valor de preservar legados importantes, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy. ¿Has conocido alguna vez a alguien cuya historia familiar te haya sorprendido completamente? ¿Crees que las nuevas generaciones deberían aprender más sobre las técnicas y sabiduría del pasado? Y si crees que las historias de honor, familia y legado como esta merecen ser compartidas para inspirar a otros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más relatos que celebran el coraje silencioso y la dignidad que a menudo pasa desapercibida en nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos explorando las historias humanas que nos recuerdan que el verdadero heroísmo a menudo viene en paquetes inesperados y que las lecciones más valiosas frecuentemente provienen de fuentes que inicialmente subestimamos.